¿Quieres aprender a transcribir audios de WhatsApp? Pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso y si tienes dudas, déjala en los comentarios. Verás que es muy sencillo, tiene sus condiciones, sus características, incluso sus limitaciones. Presta mucha atención porque comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Al final de este vídeo te voy a dejar otra pildorita con otro vídeo que te va a ser de mucha utilidad para hacerlo en el ordenador, para transcribir audios en el ordenador. Únicamente lo haremos ahora desde el teléfono móvil, verás que es muy sencillo. Vamos inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y lo primero que tienes que hacer es suscribirte, como te sugiere el fondo de pantalla. Nada, es broma, vamos a WhatsApp directamente y una vez estamos aquí vamos a irnos a la parte de ajustes abajo a la derecha y aquí vamos a entrar en la sección de chats que aparece ahí. Tenemos que tener activada la transcripción de mensajes de voz, que es básicamente lo que yo os comentaba. Lo activamos y seleccionamos un idioma. Esto es importante, ya que si por ejemplo nos envían un audio, por ejemplo, en ruso y tenemos seleccionado español, no nos lo va a transcribir, es decir, únicamente va a transcribir el idioma que nosotros seleccionemos aquí. Esto es una limitación que supongo que irá corrigiendo WhatsApp, pero de momento solo podemos transcribir un idioma. Vamos a elegir España, pues español, básicamente, si quieres hacerlo en inglés, pues en inglés, pero vamos a elegir español, ¿vale? Vamos a cambiar el idioma y ya lo tenemos seleccionado en español, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos seleccionado, que como digo, si no lo tienes activado no puedes hacerlo, te vas a un chat cualquiera y eliges un audio determinado. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en un chat de una persona que, bueno, habla español relativamente bien, pero que tiene su acento afrancesado. Es interesante porque si, por ejemplo, yo le doy aquí y le damos ahora a transcribir, veréis cómo empieza a transcribir el audio a español. Esta persona habla muy bien, lo que pasa es que hay algunas palabras que no entiende del todo y es bueno que ocurra esto porque, sinceramente, vais a ver que no detecta las palabras. Pone, bueno, creo que el audio no ha funcionado entonces, lo voy a hacer de nuevo, bla, bla, bla. Y ahí, bueno, evidentemente pone sus cosas. Las palabras que no entiende las pone con una barra baja, pero bueno, puedes escuchar el audio y a la vez te va diciendo qué es lo que está diciendo. Ahí lo estáis viendo. Está diciendo el audio, obviamente. Voy a bajar el volumen para que no moleste el vídeo que estoy grabando, pero lo está grabando. También puedes hacer clic y ver el idioma de la transcripción y cambiarlo en este mismo momento si a ti te apetece. Para verlo todo, haces clic ahí y puedes darle que si te ha resultado útil o no. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Es para el próximo vídeo. Que vaya bien.